Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a la universidad por la invitación y a los panelistas tan queridos y prestigiosos que nos acompañan. Voy a tratar de ser muy breve para que en el tiempo que tengo puedan tener también la oportunidad de compartir las opiniones de los panelistas. Eh, Preferí el tema de números clausus, de los derechos reales, porque este es un asunto que dejó de ser un tema meramente teórico en la doctrina de los derechos reales a partir de un evento muy importante que ocurrió en 2015, es decir, hace casi 10 años, y que impactó de una manera contundente en el entendimiento sobre la importancia del números clausus de los derechos reales. Me refiero a la puesta en vigencia del séptimo pleno casatorio civil de la Corte Suprema, que refiriéndose a un caso de tercería, puso en vigencia, repito, con carácter vinculante, un criterio en relación a la prevalencia de los derechos reales respecto de otros derechos sobre bienes cuando estos se encuentran en disputa. Antes de esto, decía, antes del pleno de 2015, la cuestión parecía ser meramente teórica, pero no por eso dejaba de ser tratada en la cátedra y en la discusión doctrinaria. Para que el público lo pueda entender con sencillez, de lo que trata el numerus clausus, que es una solución adoptada por nuestro Código Civil en el libro de derechos reales, es que en nuestro sistema legal los derechos reales solo son los derechos que están en una lista de estos derechos señalados en la ley, principalmente en el libro quinto del Código Civil, donde están los derechos reales más importantes: la propiedad, la copropiedad, la posesión, el usufructo, la servidumbre, la anticresis, el uso, la habitación, la hipoteca, etcétera. Pero es una lista cerrada que está en el libro quinto de los del Código Civil. Pero dice el artículo 881, que consagra este numerus clausus, que son derechos reales los de ese libro, pero también los que otras leyes pudiesen crear con esa categoría de derechos reales. Para entender la importancia de un número cerrado versus un número abierto en esta materia, hay que decir en primer lugar que los derechos reales son derechos sobre bienes, es decir, son los derechos que las personas tenemos sobre los bienes, cuyos alcances o contenidos vienen dados normalmente por la autonomía privada. Es decir, yo tengo sobre los bienes el poder que quiero tener y que requiero tener para satisfacer mis necesidades, para atender mis negocios o mi vida cotidiana. Son los poderes y sus alcances y su diversidad de alcances es o da lugar al conglomerado de derechos sobre bienes. Entonces, por un lado, yo puedo querer y requerir tener todo el control absoluto sobre un bien sin que nadie más tenga otro poder mayor sobre ese bien, y entonces seré un propietario y requeriré ser propietario. No, la propiedad es un derecho real. O a veces requeriré solamente tener el uso y disfrute de ese bien para sacar provechos de él y obtener sus frutos y sus rentas. Entonces tendré un usufructo, que es un derecho real, porque está en esta lista del No, libro ¿cómo están? quinto Buenas del Código noches. Un Civil. placer saludarlos. Estamos aquí desde el aula para poder dictar nuestro examen de forma muy Hay puntual. una, hay una voz ahí, ya. Creo que ya se fue. Entonces, los derechos sobre bienes, decía, son toda la gama de posibles poderes o atributos que una persona requiere sobre un bien para atender sus necesidades o sus negocios. Y esos poderes y esas necesidades pues son ilimitadas, ¿no? Uno no las puede anticipar. Entonces pueden haber, como es natural, derechos sobre bienes que uno quiere tener, que uno necesita ostentar para atender esas necesidades, que no estén en esta lista del libro quinto de los derechos reales, porque son pues unos poderes diferentes a los de esa lista, que por lo demás es una lista que tiene más de 2000 años, que ha venido siendo recabada de la tradición continental europea hasta nuestros países, y que bueno, sin duda contiene los poderes más usuales sobre los bienes, pero sería inimaginable pretender que ahí se agota todos los poderes que una persona podría eventualmente requerir sobre un bien. Porque los poderes, repito, dependen de las necesidades, y las necesidades vienen con la sociedad y sus cambios.
Entonces es absurdo, es pretencioso creer que hace 2000 años a las sociedades de la antigüedad se les ocurrió los poderes que una persona podría tener sobre los bienes y que ahí quedó todo agotado y que no podrán haber ni imaginarse nuevas necesidades o poderes sobre bienes. Poderes me refiero a atributos, ¿no? Controles. Bueno, y tanto es así, pues que evidentemente esta lista del libro quinto que contiene los más importantes derechos sobre bienes, llamados derechos reales por estar en esa lista, no son los únicos derechos sobre bienes. Hay un montón de otros derechos sobre bienes que no están en esa lista, como por ejemplo los derechos que emanan de un fideicomiso. En un fideicomiso, el fideicomitente, que es el dueño de un bien, saca estos bienes de su patrimonio, los pone en un patrimonio autónomo para que una persona que no es él, que es un encargado, un fiduciario, realice una serie de actividades sobre estos bienes en favor de otra persona llamada fideicomisario, y ninguno de estos tres son propietarios, ni usufructuarios, ni titulares de derechos reales previstos en esta lista, porque es obvio que un negocio como el fideicomiso, no obstante no ser tan reciente, pues no existía ni estuvo pensado hace 2000 años o hace 1000 años. Y entre muchos otros, la opción de compra, las limitaciones al derecho de propiedad, los arrendamientos financieros. Es decir, es obvio que existen una serie de derechos sobre bienes que no están en la tradición de la lista de derechos del libro quinto y otras leyes especiales que han ido, muy pocas, dando lugar a este conglomerado de derechos llamados derechos reales. Antes del 2015, lo que teníamos era lo siguiente entonces. Teníamos derechos sobre bienes que están en la lista del libro quinto y teníamos derechos sobre bienes que no están en la lista del libro quinto. A los que estudiamos esto no nos importaba mucho esa disquisición, es decir, estar en la lista o no estar en la lista, es verdad que daba lugar a un nombre distinto. Uno se llamaban derechos reales y el otro se llamaban derechos sobre bienes, simplemente. No son derechos personales, ¿eh? Siguen siendo derechos sobre bienes, pero como no están en la lista, no se llaman derechos reales. No nos importaba, digo, mucho esa diferencia, porque finalmente, en los casos de contraposición entre estos derechos, cuando eventualmente recaían sobre un mismo bien, la cuestión no se resolvía en favor de uno u otro derecho por el nombre que ostentaba, sino que se resolvían en favor de quien hubiese inscrito su derecho. Y esto por la regla de oponibilidad prevista en el libro de registros públicos del Código Civil, entre otras normas como la de concurrencia de acreedores prevista en el libro de obligaciones, que en todos los casos lo que decían es que cuando hay un mismo bien que es deseado por más de una persona en virtud de algún título o de algún derecho, será preferido no el que tenga el derecho real porque esté en una lista, sino el que lo haya inscrito primero, de buena fe, en fin, con algunos criterios o requisitos más, pero no por razón del nombre del derecho o la categoría del derecho a la que corresponda. Entonces, repito, cuando estudiábamos en las aulas los derechos reales en un número cerrado versus los derechos sobre bienes que no están en esa lista privilegiada, no había mayor importancia práctica, porque en definitiva, sin importar cómo se llame un derecho u otro, el que se impone, el que gana, el que se hace valer en la realidad es el derecho inscrito. Entonces, un fideicomiso inscrito vale más que una propiedad no inscrita, a pesar de que la propiedad es un derecho real y el fideicomiso no es un derecho real o no da lugar a derechos reales. Un arrendamiento inscrito da lugar a una preferencia absoluta frente a un usufructo, a pesar de que el segundo es un derecho real porque está en la lista y los derechos derivados del arrendamiento no son derechos reales porque no están en esa lista. Una opción de compra inscrita será oponible y será más poderosa que una servidumbre no inscrita, a pesar de que la servidumbre es un derecho real que está en la lista y la opción de compra no es un derecho real, pero está inscrito. Entonces todos estábamos tranquilos, no obstante acotábamos, por supuesto, esta incoherencia o al menos, digamos, eh, fragilidad científica en nuestro sistema de tener un sistema cerrado de derechos reales que no servía de nada, porque ¿para qué vale tener una lista cerrada si al fin y al cabo todos los derechos sobre bienes, incluso los que no estén en la lista, serán preferidos, serán preferentes por el efecto de la inscripción en los registros y no por el nombre o por la lista a la que pertenezcan, ¿no? Todavía una dificultad científica, una fragilidad
metodológica en el planteamiento legislativo de la materia. Pero bueno, eso era todo. Sin embargo, en 2015, en 7 de diciembre de 2015, se da a conocer esta sentencia del Pleno Casatorio, que todos tienen que saber que a diferencia de las meras sentencias de la Corte Suprema, el Pleno Casatorio es una decisión vinculante de la Corte Suprema. El Pleno de Magistrados Civiles de la Corte Suprema se reúnen a propósito de un caso concreto, abordan una cuestión que da lugar a la resolución del caso concreto, pero luego generan una disposición general que, interpretando la ley, genera un mandato que todos los jueces de la República tienen que cumplir. Entonces es importantísimo. Y entonces, con ocasión de este pleno, donde la cuestión fue una tercería, en la tercería aquella, el tercerista le pedía a un juez que levante un embargo que se había trabado sobre un bien que estaba inscrito en nombre de una persona que era deudora de una obligación y que había motivado ese embargo precisamente. Se aparece el tercerista que dice: oiga, señor juez, yo soy el propietario de ese bien, el embargado no es el propietario, sino que aparece en el registro de él, porque yo, que soy el verdadero propietario, pues no he inscrito mi título. Y por eso es que usted se ha equivocado al embargar un derecho que ya no le pertenece al deudor, ¿no? Así que usted levante el embargo. Entonces, la Corte ve que en esta situación se ponen en confrontación, en disputa, el derecho de propiedad del tercerista, que es un derecho real, versus el derecho del embargo, que pertenece al acreedor de la obligación que está demandada en un proceso y que a través del embargo busca asegurar el pago de su crédito. Un embargo versus la propiedad. Un embargo inscrito, que es un derecho sobre bienes, versus una propiedad no inscrita, que es un derecho real de la lista de los derechos reales. Entonces la Corte analiza el asunto y resuelve que, en aplicación del artículo 2022, los derechos reales de la lista cerrada del libro quinto del Código Civil son derechos más poderosos, son derechos preferentes, oponibles y que tienen una condición singular por encima de otros derechos sobre bienes. Y en consecuencia, en situaciones de este tipo, debe primar la propiedad no inscrita por encima del embargo inscrito. Fíjense ustedes. Claro, el mandato del Pleno está referido a una tercería, porque es la tercería lo que motivó la reunión de magistrados supremos. Pero, no obstante eso, los fundamentos son aplicables a toda situación. En definitiva, lo que la Corte dice es que, conforme al artículo 2022, si hay dos derechos reales que recaen sobre un mismo bien y solo uno de ellos debe prevalecer, prevalecerá el derecho real por estar en la lista cerrada, porque solo los derechos reales tienen este mérito, este poder especial, frente a otros derechos sobre bienes que no están en esa lista. En otras palabras, la Corte ha reivindicado la dogmática más rancia del siglo XIX en relación a las listas cerradas de los derechos sobre bienes, ¿no? Omitiendo el hecho de que en el Perú, como en muchas otras sociedades de hace probablemente 50 años, han ido surgiendo derechos sobre bienes cada vez más importantes que no están en esa lista, porque esa lista pues es una lista desfasada, ¿no? De hecho, con ocasión de este evento, por lo menos es una lista que tiene 40 años. Y lejos de ser una lista que ha recibido más derechos reales, es una lista a la que se le ha quitado derechos reales, porque, por ejemplo, la garantía mobiliaria, que antes se llamaba prenda, estaba en la lista y ahora ya no está, ¿no? Entonces ahora sí tiene importancia, porque sobre la base de este precedente vinculante, repito, no es que uno pueda opinar y a mí no me gusta y no lo aplico, no, todos los jueces lo tienen que aplicar, resultará que los derechos sobre bienes que no están en la lista, aunque estén inscritos, no tendrán preferencia frente a los derechos reales que están en esa lista, aunque no estén inscritos, Y entonces ahora sí importa, pues, que la lista sea cerrada o sea abierta. Frente a esto tenemos dos posibilidades. O abrimos la lista, que es lo que yo creo debería ocurrir, abandonar una lógica de que solo los derechos de una relación acotada deben ser derechos reales y que solo los derechos reales merecen esta protección especial porque solo ellos son oponibles y preferentes, abandonar esa lógica y entrar a una en la que todos los derechos sobre bienes que conforme a su título pretendan exclusividad tendrán la misma protección. Si quieren, llamémoslo a todos derechos reales, o no los llamemos derechos reales, pero todos los derechos sobre bienes
tienen por esencia, por estar referido a bienes, una exigencia de exclusividad. Todos. La opción de compra, el fideicomiso, los diferentes tipos de administración, de limitaciones al derecho de propiedad, etc. Entonces, o abrimos la lista, o la otra alternativa, menos científica, pero con efectos prácticos similares, positivos, sería que se mantenga la lista cerrada, pero que, no obstante existir la lista cerrada, ocurra lo que antes del 2015, es decir, que la preferencia no provenga de que los derechos están en una lista, sino que provenga de la inscripción en el registro. De modo que siempre prevalezca el derecho inscrito, por estar inscrito, no por tener el nombre de derecho real o cualquier otro nombre. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia es fundamental, señores, porque, repito, la economía nuestra, para pesar, por supuesto, de nosotros los que habitamos este país, no está en su mejor momento, pero no pretendemos quedarnos ahí, ¿no? Y una economía ágil exige cada vez operaciones y negocios contractuales con derechos sobre bienes complejos que no se ajustan necesariamente a estas listas de derechos sobre bienes que están en el libro quinto. Y entonces requerimos que no estar atados a una relación cerrada. Y si queremos hacer un homenaje a la tradición, pues mantengamos la lista y el nombre de los derechos reales, pero no le demos por ese solo mérito una preferencia que los ponga por encima de aquellos otros derechos que se inscriben, ¿no? Bueno, eso es cuanto quería compartir con ustedes. Creo que la comisión revisora que hoy por hoy está trabajando en el Ministerio de Justicia y que yo integro por convocatoria de su grupo de trabajo, en este punto va a encontrar un asunto que podría ser resuelto con una línea. O sea, el artículo 881 se modifica con una línea y se abre la lista. Y con eso resolvemos todas las discusiones sobre derechos reales no inscritos frente a derechos de otra naturaleza que sí están inscritos. Claro, alguno dirá, pero los derechos que no están inscritos no deberían perderse o ceder ante los que sí están inscritos, porque en el Perú la inscripción es una complicación y entonces quien no inscribe se encontraría en una situación de debilidad frente a quien sí inscribe, ¿no? Esa ha sido una visión um, siempre de los antiguos grupos de trabajo de las comisiones revisoras del Código Civil cuando se ha tratado el asunto, por ejemplo, de si se adopta un sistema constitutivo de derechos reales a través del registro o meramente declarativo como existe hoy en la actualidad, que la pobreza no permite inscribir los derechos reales y entonces eso hay que estar atento a eso y no privilegiar a quien sí inscribe, porque quien sí inscribe tiene recursos, ¿no? Y entonces se le daría un privilegio a quien tiene recursos versus quien no lo tiene, ¿no? Ese es un argumento, me parece, falso, ¿no? Es un argumento de aparente verdad, es un sofisma. ¿Por qué? Y en esto el Tribunal Constitucional ha resuelto una acción de inconstitucionalidad contra la fe pública registral que interpusieron un grupo de interesados en eliminar esta figura en favor de las víctimas del fraude inmobiliario. Felizmente el tribunal rechazó esa acción de inconstitucionalidad y ha establecido ahí criterios de lo más interesantes que yo los invito a revisar. El Tribunal Constitucional ha dicho, ser propietario implica responsabilidades, entonces basta de lloriqueos de que a mí me ganaron porque yo no inscribí. Si tú eres propietario, tienes que inscribir. Si quieres protegerte, ¿no? Si quieres no escribas, pero quedas expuesto a la posibilidad de que otro se inscriba y te gane. El Tribunal Constitucional ha dicho con razón, hay herramientas, ¿no? Para lograr la protección de la propiedad inscrita, alertas registrales, inmovilización de partidas, y por supuesto todo esto parte por registrar. Ser propietario implica asumir costos de ser propietario. Entonces uno no puede decir yo soy propietario, pero protéjame el Estado de todo lo que esto implica sin que yo me comprometa a esa protección. No, no es así. Entonces los propietarios tienen que inscribir. Aun cuando no sea obligatorio, tienen que inscribir o de lo contrario asumen las consecuencias de que otros derechos que incluso no sean reales se inscriban sobre el mismo bien y les ganen, ¿no? Creo que ese es un poco el mensaje que ha ido también evolucionando en estos 40 años, ¿no? Y creo que finalmente en este punto es un buen momento para revisar el tema y abrir, ¿no es cierto?, la gama de derechos sobre bienes de modo tal que todos los derechos sobre bienes estén protegidos por igual
con la única condición de que el que esté inscrito resulte preferido, ¿no? Muchas gracias. Doctor Martín Mejorada, agradecerle por su intervención, toda la comunidad jurídica, profesores, alumnos y egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín, le agradecemos por su tiempo y por su exposición. A continuación va a comentar su intervención el profesor de Derechos Reales de nuestra Casa de Estudios, el doctor Miguel Siguas Rivas. Adelante, doctor. Ahora sí, disculpen ustedes. Doctor Mejorada, en nombre de la Universidad San Martín de Porres, reitero el agradecimiento que ya le ha hecho el doctor Emilio Valareso en su participación en este evento. Sí quisiera hacer una pregunta. Usted menciona de que podría eventualmente generarse un cambio radical que lo venimos arrastrando 40 años, digamos, con este sistema de numerus clausus en los derechos reales, modificando solamente unas líneas de ese 881. Entiendo que esto podría ser en forma taxativa o ser interpretado o dar margen de interpretación, como sucedió en su momento con la legislación española, en ese viejo debate entre el sistema español tiene un sistema de números apertos o un sistema de números cerrados. El Código Civil desarrolla números cerrados, mientras que la ley hipotecaria, que señala que se pueden inscribir estos derechos y todos los derechos reales, estaría desarrollando un sistema de números apertos. Siendo así, estimado doctor, me interesaría que ensayara de repente usted cuál podría ser esa modificación, si es que se mantiene el 881 del Código Civil modificado, simplemente se abroga para que quede en plena libertad, a no haber norma restrictiva, de si nos acogemos a un sistema de números clausus, por interpretación tácita, por defecto de norma, por ausencia de norma, o sería conveniente tener una norma expresa que indique que podrá crearse relaciones jurídicas reales, claro está, siempre bajo los parámetros propios de limitaciones que nuestro propio Código Civil desarrolla. Sí, muchas gracias, doctor, por sus comentarios tan acertados. Y respondiendo a su pregunta, yo creo que la norma debe ser modificada para permitir que existan otros derechos reales que provengan de la autonomía privada. Pero sin perjuicio de eso, el libro quinto y los derechos que ahí se describen, por supuesto, deben ser conservados y más bien deben incorporarse en él otros derechos que la práctica ha venido desarrollando y que sería útil que el código los contemple para el mejor funcionamiento de los negocios que tienen por objeto esos derechos. Es decir, debe ocurrir con el libro quinto lo mismo que ocurre con el libro de contratos nominados, que es una lista de contratos que existe porque es útil dado que se dan a menudo, pero que no quita que las personas puedan celebrar otros contratos. O sea, fíjese que en los contratos nominados no dice los contratos en el Perú son estos y nada más que estos. Son estos los nominados, que porque se dan a menudo, el código se ha dado el trabajo de desarrollar en qué consisten para facilitar que cuando las personas celebran estas operaciones, pues no tengan que estar pensando en todos los detalles porque ya el código ha anticipado algunas reglas básicas sobre esos negocios tan recurrentes. Lo mismo debe ocurrir con los derechos reales. Es obvio que la propiedad es el más importante de los derechos reales. Y entonces, que una norma como el código señale en qué consiste la propiedad, cuáles son los alcances, está bien. Lo que no está bien es que el código diga solo estos son los derechos que se protegen y los demás derechos que no están en esta lista no tendrán la misma protección. Entonces, lo que yo digo es que la norma, experimentando una pequeña modificación, debe decir que son derechos reales los señalados en este libro, los previstos en otras leyes y los que surjan de la voluntad de las partes. Y agregaría quizá con algo que es o sería contundente, que la preferencia entre estos derechos se determina en función al registro o la posesión según sea el caso. Porque como es obvio, no todos los derechos se inscriben, pues, ¿no? Se inscriben los que tienen un registro, pero hay bienes que no tienen un registro, por ejemplo, la mayoría de los muebles. Y en ese caso, ¿cómo se va a resolver la disputa? Pues a través de la posesión. Quien tenga la posesión será el preferido. Entonces, lo que tiene que hacer es un sistema simplificado, donde todos los derechos sobre bienes tienen el mismo valor
Llamémosle a todos derechos reales si quieren, eso no importa. Si queremos conservar y rendir homenaje a la tradición, ok, llamémoslo a todos derechos reales. Pero la preferencia entre ellos no debe determinarse en función a un nombre, sino en función a un criterio de conocibilidad para el mercado. Y por otro lado, permítame terminar haciendo alusión a un comentario que hizo sobre lo que dice el séptimo pleno. La Corte se equivoca cuando compara a la propiedad, que es un derecho real, con el embargo, como si fuera el embargo un derecho de crédito. Porque, amigos, los derechos de crédito existen. O sea, los derechos personales u obligacionales, por supuesto que existen. Y claro que son diferentes a los derechos reales. El problema que yo he descrito no es la diferencia entre los derechos reales y los derechos personales. Hay derechos personales. El derecho que tiene una persona a cobrar una deuda no es un derecho sobre bienes, es un derecho personal, obligacional, sobre una conducta del deudor. El que tiene derecho a reclamar un servicio también es un derecho obligacional de crédito, no es un derecho sobre bienes. De lo que yo he hablado es de los derechos sobre bienes, que hay en el universo de derechos sobre bienes un grupo de derechos que están en una lista y otros derechos sobre bienes que no están en una lista, pero siguen siendo derechos sobre bienes, no son derechos de crédito. Entonces, ¿qué pasó en el séptimo pleno? Que se confunde el embargo con el crédito que se garantiza a través del embargo. En efecto, el demandante pretendía el cobro de una deuda y ese es un crédito, pero el embargo no es el crédito. El embargo es una medida de garantía, como si fuera una hipoteca, ¿no? Solo que no nace de la voluntad, sino que nace del mandato judicial. El juez dice, trae ese embargo sobre este inmueble en garantía de la deuda que es materia de cobranza. Ese es el embargo. Entonces, el embargo es un derecho que recae sobre bienes. El embargo no es un crédito. Es tanto como decir que la hipoteca es un crédito porque la hipoteca garantiza créditos. No, no, no. La hipoteca es un derecho sobre bienes, que obviamente su funcionalidad es asegurar el pago de una deuda. Pero la hipoteca es un derecho sobre bienes. El embargo es un derecho sobre bienes. Por eso se inscribe, si no, no se habría escrito. Lo mismo ocurre con la opción de compra, los fideicomisos y demás derechos, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, Emilio. Yo tengo lamentablemente que dejarlos, como te adelanté, tengo un compromiso en este instante, así es que pues será hasta otra oportunidad. Muy amables. Gracias.